Introducción. La recursividad es una técnica de programación que permite a una función llamarse a sí misma. Esta técnica es muy útil para resolver problemas que pueden dividirse en subproblemas idénticos o similares. Tenemos, por ejemplo, la técnica factorial, que es la multiplicación de todos los números enteros positivos hasta un número dado. También tenemos la técnica Fibonacci, que es una serie de números donde cada número es la suma de los dos anteriores. Al igual que los anteriores, existe un ejemplo en particular de este método, que es la torre de Hanói. La utilidad de este video es para dar a conocer la solución a la problemática de las torres de Hanói. Es un clásico rompecabezas que se puede resolver utilizando la recursividad. ¿Qué es la recursividad? Como mencioné anteriormente, la recursividad es un concepto que indica cuando un método se llama a sí mismo. Cuando se crea un método recursivo debemos de tener en cuenta de que éste tiene que terminar, por lo que dentro del método debemos de asegurarnos de que no se está llamando a sí mismo todo el tiempo, lo que quiere decir de que el ciclo es finito. Se puede utilizar la recursividad para reemplazar cualquier tipo de bucle. A pesar de ello, en el mundo laboral no se utiliza demasiado debido a que un error puede ser trágico en la memoria, así como tener una lista con millones de datos puede hacer de que utilice mucha memoria. Aún así, la gran mayoría de veces utilizamos la recursividad para algoritmos de búsqueda u ordenación. Las torres de Hanói se trata de un rompecabezas inventado en 1883 por el matemático francés Édouard Lucas. El juego consiste en 3 postes verticales, en el cual en uno de ellos se apila un número indeterminado de discos, número que determina la complejidad de la solución. Por regla general, se consideran 7 discos. No hay 2 discos del mismo radio y se apilan de mayor a menor tamaño de abajo hacia arriba. Esto en un poste A, quedando los otros 2 postes B y C vacíos, con el objetivo de pasar todos los discos desde el poste A uno de los otros 2 postes vacíos B o C. Para realizar esta tarea se tienen que tomar en cuenta 3 simples reglas. 1. Solamente se puede mover un disco a la vez, y para mover otro, todos los demás discos tienen que estar en un poste. 2. No puede haber un disco de mayor tamaño encima de uno de menor tamaño. Y 3. Solo se puede desplazar el disco que se encuentra arriba de cada poste. Bien, una vez que ya sabes qué es una torre de Hanói, te explicaré cómo resolver una de 5 pisos. Bien, una vez ubicando 3 posiciones y enumerando la torre de A hasta E, te explicaré el algoritmo en base a esto. Primero, E en la tercera posición, D en la segunda posición, E en la segunda posición, C en la tercera posición, E en la primera posición, D en la tercera posición, E en la tercera posición, B en la segunda posición, E en la segunda posición, D en la primera posición, E en la primera posición, C en la segunda posición, E en la tercera posición, D en la segunda posición, E en la segunda posición, A en la tercera posición, E en la primera posición, D en la tercera posición, E en la tercera posición, C en la primera posición, E en la segunda posición, D en la primera posición, E en la primera posición, B en la tercera posición, E en la tercera posición, D en la segunda posición, E en la segunda posición, C en la tercera posición, E en la primera posición, D en la tercera posición y por último E en la tercera posición. Así se resuelve la torre de Hanói en 31 movimientos. Como lo dice mi compañero, el ejercicio de las torres de Hanói es un ejercicio repetitivo. Es por esto que la solución al problema de las torres de Hanói puede ser solucionado mediante la recursividad. Después de jugar varias veces a la torre de Hanói, te das cuenta de que la solución se divide en 3 problemas repetitivos. El primero de ellos es llevar todos los discos exceptuando uno de la torre inicial a la torre auxiliar. Después llevas el disco que falta de la torre inicial a la torre final. Y por último llevas los discos de la torre auxiliar a la torre final. Por último, para calcular
Los movimientos mínimos que se necesitan para solucionar el problema de las torres de Hanói, la ecuación es 2 elevado al número de discos menos 1.